Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al sexto domingo del tiempo de la Pascua. Ya solo nos queda el otro domingo como séptimo domingo, y al final de la otra semana vendrá la fiesta de Pentecostés, 50 días de la Pascua. En esta semana corresponde la fiesta de la Ascensión. Generalmente es el jueves de Ascensión, pero la iglesia lo traspasa al siguiente domingo. Posiblemente en donde usted nos escucha va a ver que la fiesta de la Ascensión será, en vez de jueves, se pasa para el próximo domingo. Hoy en la primera parte vamos a tener ya la exposición del tema y los tres pensamientos de Monseñor Romero para este quinto domingo de Pascua, en este su regreso desde Roma, después de haber vivido y convivido con el Papa a regañadientes, pero convivió con él. Y Monseñor no es de las personas que viene a divulgar algo privado en lo público. No ese es el caso de Monseñor. Nosotros lo sabemos gracias a los periodistas y gracias a las personas que estuvieron junto con él, como Monseñor Urioste y las hermanitas oblatas, las dominicas de la Anunciata, que de verdad estuvieron con él, los dominicos, los claretianos, personas que pudieron escuchar qué fue lo que pasó allá en el Vaticano, allá en Roma. Pero Monseñor está contento que ha regresado de Roma y nos está trayendo las buenas noticias. Oigamos a Monseñor. Estando allá, me llegaron las noticias de la triste situación de nuestra patria. Y es penoso sentirse señalado fuera del país, como viviendo en un país donde la violencia parece como la respiración cotidiana. Se ven allá afuera versiones que aquí adentro no las podemos ver. Se tienen impresiones más crueles de las que aquí mismo vemos. Pero a veces la insensibilidad de Europa frente a América hace sentir el corazón más dolorido y sentirse uno de América Latina en Europa como un misionero, como un despertador de la conciencia, de la fraternidad universal, para pedir comprensión y amor para nuestras grandes problemáticas de América Latina. Y en este sentido también pude cumplir ese deber cuando me llamaron a una entrevista en Radio Vaticana y cuando tuve también oportunidad de platicar con el mismo Santo Padre y con otros colaboradores suyos en el gobierno central de la Iglesia y en todo lo que fue pues ese viaje de peregrinación, no solamente con mi fe, sino también con mi gran amor al país, para traer nueva fortaleza, nueva iluminación. Y como quisiera yo que al regresar, queridos hermanos, pudiera darles a todos ustedes ese optimismo, esa alegría, esa esperanza, esos aires nuevos que nuestra fe cristiana produce donde quiera que se va implantando. Y por eso creo que el mensaje que vamos a sacar de la palabra de Dios puede prescindir de un viaje a Europa, de unas impresiones tan grandiosas como las que yo he vivido, porque tenemos siempre la fuente que alimenta aquella misma santidad y aquella misma grandeza del culto, de la liturgia, del Papa y de los obispos de todo el mundo,
aquí, en nuestro marco concreto del Salvador, la palabra de Dios se hace nuestra. Y el mensaje de Dios que todos los domingos y todos los días se proclama desde el altar de la iglesia, tiene que ser alimento de vida. Me acuerdo cuando el Papa, describiendo la figura de los nuevos beatos, hablaba precisamente del tiempo pascual que hemos tratado de vivir desde la Cuaresma como preparación, y ahora como ir recogiendo los valores que la redención de Cristo nos ha dejado al morir el Señor en la cruz, al resucitar y ofrecernos una nueva vida. Alegría, esperanza, el mundo se ilumina a pesar de sus tragedias y de sus dolores, con esta esperanza y esta fe de la palabra de Dios, de nuestro creer y esperar en el Cristo que vive y no morirá jamás, y tiene el poder para salvar a todos los pueblos. Y el Papa decía, este mensaje de Pascua se hace más luminoso ahora cuando podemos presentarlo encarnado en dos hombres de esta tierra y casi contemporáneos nuestros. Cristo sigue siendo el atractivo desde su eternidad para todos los hombres que quieren hacer el bien a sus hermanos. Y empezó a iluminar la figura de los dos beatificados como grandes evangelizadores, como grandes catequistas, como hombres que en ambientes políticos difíciles como los de nosotros supieron ser superiores a toda desesperación, y aún como el padre Col, teniendo que sufrir las consecuencias de la persecución que cerró los conventos dominicanos y tuvo que emigrar, llevar por el mundo, sin contar con la protección de un convento, su vocación dominicana, que lo hizo tan fecundo hasta producir esa obra maravillosa de la congregación de las religiosas dominicas de la Anunciata, que prolongan en el mundo su espíritu. Por eso, volver pues a las páginas de la Biblia, abrir allí el mensaje que se nos ha leído hoy. En el domingo de hoy hay una frase que da el tema a nuestra reflexión. Dice Cristo en el Evangelio, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. De allí saco yo un título para nuestra homilía: la gracia, el don divino de la Pascua que la Iglesia distribuye a los hombres. Y quisiera preguntar, ¿qué es la gracia? Y en segundo lugar, ¿qué relación hay entre la Iglesia y la gracia? Y al tratar de responder qué es la gracia, que es el primer pensamiento de nuestra reflexión hoy, yo veo en las lecturas tres aspectos de la gracia divina. La gracia es el perdón de nuestros pecados, es el aspecto negativo, quita de la vida del hombre lo que lo separa de Dios. Segundo, pero hay dos aspectos positivos. La gracia en la palabra de Cristo hoy es comunión con el amor mismo de Dios, y es comunión con la verdad misma que Dios nos ha revelado. Todo esto es la gracia. ¿Y cuál es la relación entre esa gracia, perdón del pecado, comunión de amor con Dios y comunión de verdad con el Señor? ¿Qué relación hay entre ese don pascual que llamamos la gracia y esta iglesia que nosotros somos y vivimos? Pues es precisamente la iglesia signo y distribuidora de estos dones del Señor. Dice el dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ofrecer lo que no ha recibido. Y esto es lo que está explicando Monseñor Romero respecto a la iglesia.
la iglesia, entendida como mater et magistra, o sea, como madre y maestra, la iglesia, como madre y maestra, quiere a todos sus hijos por igual. Instruye a todos sus hijos para que estén preparadas ante las batallas del mundo. Y hablar de la experiencia de Monseñor Romero de ir a Roma, a la cabeza de la iglesia, lograr hablar con el Papa, escuchar y participar de esa beatificación del padre Paul Cole y del padre Desiré, dos grandes lumbreras bastante contemporáneos, cómo la Pascua se manifiesta en dos humildes cristianos y cristianas. Cómo haber encontrado al Papa, haber hablado con el Papa, se convierte en ir a recibir. Y eso que Monseñor fue a recibir nos lo trajo a nosotros. Esta experiencia es una experiencia de Pascua, la describe así Monseñor Romero. Por eso ahora, después de contarnos esa experiencia, dice: yo fui a recibir, pero estando allá me doy cuenta que aquí, en el país, hay gente malinformándome allá, y me doy cuenta allá que están hablando mal de mí aquí. Yo fui a recibir, y al recibir me doy cuenta que aquí hay gente que no está interesada en recibir, sino en hacer daño al arzobispo. Dice: yo aquí no me doy cuenta de lo que pasa, pero allá sí me doy cuenta. Hay unas entrevistas, hay unos encuentros, incluido el encuentro con el Papa. Lo han mal informado. Esta gente es verdaderamente un estorbo para la iglesia, porque no están dispuestos a recibir. Y de ahí viene entonces la exposición ya de su tema, la gracia, el don divino que la iglesia distribuye. La gracia es que si la iglesia no recibe gracia, no da gracia. Si la iglesia recibe otras cosas, ¿cómo va a dar gracia si no está abierta a la gracia? Y por eso la presenta en dos vertientes. El vertiente negativo, la gracia quita los pecados, y en vertiente positiva, la iglesia es distribuidora de los dones del Señor. La iglesia vive el amor de Dios. La iglesia logra también una comunión con el amor y una comunión con la verdad. Gracias a que la iglesia está abierta a la gracia, hay comunión en el amor, hay comunión en el perdón y hay la gracia que quita el pecado. Por eso la iglesia se convierte en una intermediaria entre Dios y su pueblo. Si Dios le da gracia a la iglesia da gracia a los pueblos. Si la iglesia tiene el poder de perdonar, que es un don, esa gracia de perdonar, la iglesia perdona. Si la iglesia es amada por Dios, la iglesia ama. Y así se cumple el trabajo bello de la iglesia, de ser verdaderamente una intermediaria. Como madre y maestra, como santa, la iglesia da lo que recibe. Recibe gracia, da gracia. Recibe perdón, da perdón. Recibe amor, da amor. La iglesia es un símbolo de Dios en la tierra. Por eso la iglesia distribuye
sus dones. Y el don principal es la gracia. La gracia, el don divino de la Pascua que la Iglesia distribuye a los hombres. Qué bonito cuando usted y yo nos sentimos parte de esta iglesia y lo que recibimos, damos. Así funciona. Mientras más recibimos, más damos. Pero la gente que estorba, cuando usted le quiere dar gracia, le quiere dar amor, le quiere dar perdón, ellos salen por otra esquina y se van a malinformar al arzobispo. Gente que estorba el desarrollo de la iglesia. Así no se construye reino de Dios. Estamos en el sexto domingo de la Pascua. El otro domingo será el séptimo y al final de esta semana, cuando llegue el siguiente domingo, celebraremos la fiesta de Pentecostés, 50 días de la resurrección de Jesús. La primera lectura está tomada de Hechos, capítulo 10, versículos 25 hasta el 48, y dice lo siguiente. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó diciendo: levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Curiosamente, ayer vimos esa faceta de Pablo, que viene del Concilio de Jerusalén, capítulo 15, y ahora están en el capítulo 16, y se encuentra con Timoteo, y lo circuncida, pero el concilio trató el no a la circuncisión. No les impongamos esas cargas. Y Pablo circuncidó a Timoteo. Y hoy tenemos la faceta de Pedro, capítulo 10. Cornelio mira a Pedro como si fuera un dios. Pedro humildemente le dice: Cornelio, levántate, soy hombre igual que tú. Y se da esa manifestación del Espíritu en ese grupo de paganos. Y Pedro comprende: ¿cómo puedo yo hacer acepción de personas? ¿Cómo puedo negarles a estos el don del agua, del bautismo, si Dios les ha regalado el Espíritu y están hablando en lenguas? Repito lo que estaba diciendo con Monseñor Romero: nadie da lo que no tiene. Pedro lleva el agua del bautismo y ahí bautiza a Cornelio y a toda la familia. ¿Y por qué le vamos a negar el bautismo? No se puso a circuncidar. Note usted la diferencia. Los hubiera circuncidado a todos. Algunos ya estaban circuncisos. Pero no es esa la finalidad. El bautismo sí. Por eso cuando usted estudie el Evangelio de el Evangelio de Lucas, usted se da cuenta que el Espíritu sopla donde quiere. Y escucha usted
el Evangelio de Mateo y mira que en vez de circuncisión, Jesús manda: vayan por todo el mundo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dijo vayan y circuncídelo. No, vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Pedro, consciente de que no puede hacer acepción, no puede despreciar a estos paganos solo porque son paganos. ¿Y yo quién soy? Si Dios quiere que los bautice, los bautizo. ¿Y por qué le voy a negar el agua? Solo porque no son judíos. Pedro frente a Pablo, Pedro gana la batalla. Pedro está bautizando, mientras Pablo anda circuncidando. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 10, dice lo siguiente: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Circuncisión o bautismo? Cristianos, bautismo. Judíos, circuncisión. La señal de los cristianos, decimos en el canto, es amarnos como hermanos. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Ese mandamiento nuevo está descrito en esta primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Pero no fuimos nosotros los primeros en amar a Dios, no. Dios nos amó primero. Y tan grande es el amor de Dios que nos dio a su Hijo. Y el Hijo nos trajo su mandamiento, el mandamiento del amor. Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Él nos trajo su mandamiento. El mandamiento es el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie da lo que no tiene. Dios nos da su amor y nos pide que hagamos vida su mandamiento del amor. Nadie da lo que no tiene. Si nunca hemos experimentado el amor, ¿qué vamos a dar? Pero si usted ya vive la experiencia de Dios, de ese amor de Dios, usted está listo, está lista para dar amor. Pero mientras no seamos capaces de vivir el amor de Dios, ¿qué vamos a dar? Pero Dios nos mandó a su Hijo como muestra de su gran amor, y el Hijo nos trajo su mandamiento. Ámense los unos a los otros. No reiteró los 613 mandamientos, no. Uno, ámense. Uno, ámense como yo les he amado. Y con eso es más que suficiente. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nadie da lo que no tiene. La figura de Jesús como Hijo de Dios, ahora que usted y yo lo entendemos como la segunda persona de la Santísima Trinidad, ahora entendemos por qué Jesús nos trajo ese mandamiento. Es que nadie da lo que no tiene. Y Jesús ha vivido el amor con el Padre. El Padre lo ama a Él y Jesús viene y nos da lo que tiene, nos da su amor. Nadie da lo que no tiene. Dios ama al Hijo y el Hijo nos ama a nosotros y Él nos manda a que nos amemos entre nosotros. Está cerrada la cadena. El Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama y Él nos manda a que nos amemos. ¿Dónde está el espacio para el odio, para el rencor, para la muerte, para la guerra? Aquí no hay espacio para eso. Porque Dios ama al Hijo, el Hijo nos ama y nos manda a que nos amemos. Ahí no hay lugar para otra cosa que no sea el amor. Es bonito cuando usted tiene una experiencia de amor, si es amor afectivo, como decíamos en la palabra de Monseñor Romero, retomada del Papa Pablo VI. Si usted vive una experiencia de afectividad, usted ama porque fue amado. En el caso de la vida consagrada, usted vive lo que recibe. Si usted recibe amor, usted da amor. Otras veces, en algunos espacios, se olvidan del amor y muchas veces sacan primero la justicia. Se les olvida la misericordia. Ayer terminamos ya la formación con la Vicaría Monseñor Romero, allá en Soyapango. Estudiamos estas cosas de la iglesia y nos queda solo el otro sábado para hacer la evaluación, sacar nuestras conclusiones. Vamos a esperar en Dios que se nos manifieste el Espíritu en esa reunión y podamos llegar a una conclusión después de 10 días de formación, 10 sábados, donde hemos estado estudiando la escatología. Pero es bonito ver cómo hay personas del equipo que dan lo que reciben. Había mucha reflexión ayer alrededor de María Auxiliadora. ¡Qué bonito! Eso es lo que reciben, eso es lo que dan. Eso es el amor de Dios. Ahí no hay cabida para otra cosa. A nosotros no se nos debe enseñar a pelear contra los hermanos de otras iglesias. No. Si recibimos amor, demos amor. No hay cabida para otra palabra que no sea el amor. Jesucristo nos dio su amor porque Él vivió el amor. Al vivir Él el amor,
lo que nos da es amor. ¿Qué otra cosa nos puede dar Jesús? Si Él recibió amor. Recibe amor, da amor. No hay otro mandamiento. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Eso es todo. Ese es el secreto de toda la vida. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, solo es uno. Son dos, pues, pero amar a Dios y amar, sí, pero solo ámense. Y con eso es suficiente. Este es mi mandamiento. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. No son mis siervos. Yo no soy un rey. No. Yo soy su amigo. Y somos amigos. Y los amigos se aman. Permanezcan en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre. Y al permanecer en el Padre, permanecemos también nosotros en ese mismo amor. El otro sábado es la actividad de los hermanos que apoyan a los sacerdotes mayores. Recuerdan, hay una asociación, y el sábado 31 es un concierto con cena, y los fondos que se recogen son utilizados para ayudar a aquellos sacerdotes mayores que, al no tener una parroquia, al no tener un compromiso ya por su edad, muchas veces caen en el abandono. Y aquí en este canal hay muchos hermanos y hermanas que se reúnen año con año a hacer actividades, y lo poquito que se recoge se distribuye entre aquellos sacerdotes mayores que ya dieron lo que iban a dar y ahora padecen todos sus achaques de salud, a veces de soledad, y ahí está el equipito. Algunos de ellos fueron compañeros de los sacerdotes y se reúnen y hacen este gran trabajo. Pueden comunicarse conmigo y yo los remito para que puedan participar en ese concierto. Es una tarjetita de $10, entiendo yo, ya me va a corregir Francisco. Él es la persona que nos ha contactado para que ayudemos a que esta actividad sea más grande, porque mientras más participen, más fondos van a quedar para estos hermanos sacerdotes mayores. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.